Amén, amados hermanos. El fundamento de nuestra fe es que Cristo Jesús resucitó. Amén. Si Él no hubiera resucitado, dice la Biblia, van afuera nuestra fe. ¿Cuántos pueden dar gloria y honra al Señor porque el Señor resucitó? Amén, gloria a Dios. Y nuestra fe tiene fundamento en esa resurrección de Jesús. Amén, gloria a Dios. La tumba está vacía. Alabado sea el Señor. En la mañana de hoy yo voy a hablar, esta semana voy a hablar de las 7 palabras de Jesús. 7 palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario antes de entregar su espíritu. Estuve compartiendo en el grupo chat de los pastores esta semana. Me asignaron para estar orando en el grupo de los pastores. Entonces sentí en mi corazón de parte del Señor compartir las 7 palabras de Jesús. Y cada día enviaba como un mensaje de 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos. Y entonces de ahí, orando también, comencé y pensé, bueno, pues este mensaje lo voy a compartir también con la iglesia. Amén. Yo quiero que oremos antes de nosotros poder iniciar con la reflexión, estudio de la palabra, la meditación de la palabra y la lectura de la palabra en esta mañana. Yo quiero que oremos al Señor para que sea el Señor guiando todo lo que nosotros vamos a hacer y a decir en esta mañana. Amén. Oramos, mis amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento nosotros venimos ante tu presencia, reconociendo que tú eres el Señor, reconociendo que tú eres Dios y que tú, siendo Dios, te encarnaste en la persona de Jesús y viniste y caminaste entre nosotros y también tuviste un cuerpo igual que nosotros los seres humanos y viniste, Señor, para enseñarnos a nosotros cómo vivir conforme al reino de Dios. Y nosotros estamos agradecidos contigo porque tú diste tu vida, viniste y diste tu vida, entregaste tu vida en la cruz y lo hiciste cargando mi pecado. Ahora, Señor, por ti yo soy libre de culpa, porque tú, Señor, yo que antes era esclavo, ahora soy, Señor, soy libre de ese pecado y libre de la esclavitud del pecado, porque tú diste tu vida en la cruz de Calvario. Señor, no solamente te quedaste en la cruz, te bajaron de allí, te llevaron a la tumba, pero la tumba no te pudo retener, sino que tú saliste como vencedor de la cruz del Calvario. Y esa es nuestra victoria, que tú saliste vencedor de la cruz y saliste vencedor también de la tumba que no pudo retenerte. Y ese es nuestro grito de júbilo, que tú resucitaste. Y hoy nosotros estamos aquí celebrando la resurrección tuya, Señor, pero también la resurrección que tú prometiste a cada uno de tus hijos que confiamos y creemos en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Las 7 palabras. Esto es lo que vamos a compartir en la mañana de hoy. Y la primera palabra dice, perdónalos. Esa es la primera palabra que nosotros podemos encontrar. En Lucas 23, 34, ahí nosotros tenemos el texto donde estamos basando lo que nosotros vamos a decir. Lucas 23, 34, primera palabra, dice, perdónalos. Dice la escritura, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Lo primero que Jesús dice aquí es perdónalos. ¿Cuánto han sido perdonados por el Señor? ¿Cuánto han sido perdonados? Amén. Nosotros hemos sido perdonados por nuestro Señor. Él nos perdonó de nuestros pecados y por eso nosotros cantamos victoria. El perdón es una palabra profunda y nosotros muchas veces hablamos del perdón, pero es una palabra profunda y es muy poca practicada lo que es el perdón. Lo que es el perdón
pedir perdón, lo que es perdonar. Pedir perdón se torna un poco difícil. Perdonar se torna un poco más. Esto solamente lo podemos hacer cuando nosotros tenemos una profunda convicción de que el Señor nos ha perdonado a nosotros. Y cuando tenemos la profunda convicción de que hemos sido perdonados, entonces nosotros perdonamos. Como dice el Padre nuestro, perdónalos. Nosotros debemos perdonar. Perdónanos. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y es ahí donde nosotros encontramos una de las tantas bases bíblicas, pero ahí ese perdón es también condicional. Quiere decir que si no perdonamos, el Señor tampoco nos va a perdonar. Perdónalo como también así nosotros hemos sido ya perdonados. Nosotros perdonamos, pero no olvidamos. Porque recordemos que nosotros como seres humanos, nosotros no tenemos esa capacidad como la capacidad que tiene Dios de perdonar y echar los pecados, nuestras ofensas al fondo del mar y perdonar todo y olvidar todo. Nosotros recordamos. Lo importante es cuando recordamos, no nos vamos a mortificar de nuevo. Usted perdonó y ya deje eso ahí. Nunca más mencione eso. Ya. Si usted perdonó, ya no tiene que mencionarlo más porque esa es la muestra de que usted perdonó. Si lo vuelve a repetir es porque no ha perdonado. Si tiene que, fulano, mira, venga acá, mira, perdóname. Mañana, fulano, venga acá, tú ves lo que antes de ayer, mira, perdóname otra vez. Y pasado mañana, fulano, venga acá, y tú vas otra vez. No, porque no ha habido un verdadero perdón. El verdadero perdón perdonó y ya se olvidó, ya no menciona más eso. Pero que me duele todavía, entonces no ha sido perdonado. Quizás tú perdonaste, pero tú mismo no te perdonas. Es otra cosa que ocurre, hermano, también. A veces nosotros perdonamos, pero nosotros mismos no nos perdonamos. Y entonces nos maltratamos y el pensamiento y la conciencia comienza a martillarnos y martillarnos, porque nosotros mismos no nos perdonamos. Y nosotros tenemos que perdonar y también tenemos que perdonarnos nosotros. Cometimos un error, dijimos algo que no debíamos decirlo, hicimos algo que no debíamos hacerlo con Dios, con alguien, pedimos perdón a Dios, no volver a hacerlo. Lo hicimos con una persona, le pedí perdón a esa persona, no volver a hacerlo. Pero está ahí todavía en mi mente, no, lo perdoné, ahora yo necesito perdonarme también. Perdónese. Para que su conciencia no esté constantemente martillándolo sobre un mismo hecho, que ya usted se arrepintió, le pidió perdón a Dios, le pidió perdón al hermano, el hermano lo perdonó a usted también, pero usted todavía sigue martillándose. Hay cosas que no se van a olvidar, porque nosotros como seres humanos no tenemos esa capacidad de Dios de perdonar y olvidar. Hay personas que piensan, no, si usted lo vive recordando, usted no ha perdonado. Lo vamos a recordar, aunque usted no quiera y variar el pensamiento. Y te reprendo pensamiento, va a volver el pensamiento. Ahora, ¿por qué vuelve? Para que usted se dé cuenta de dónde Dios lo ha perdonado, para que no caiga más ahí. Porque aún los pecados de algunos de los siervos del Señor están en la Biblia y nosotros lo podemos leer porque la Biblia no es condenada. ¿Por qué están ahí? Y el Señor quiso que se escribieran ahí, que quedara eso como una memoria, como Dios lo perdonó, extendió su gracia, pero para que no volvamos nosotros a ese mismo error. Entonces Dios nos perdona. ¿Cuánto han sentido el perdón de Dios? El perdón de Dios. Amén. Amén. Si por casualidad hay algo y usted pidió perdón y ya usted lo perdonaron y usted ya varias veces y otras personas, si por casualidad le queda algo ahí en la mente todavía, recuerde algo, que usted tiene que perdonarse también. Usted mismo perdónese. Yo me perdono porque una vez yo dije tal cosa, hice tal cosa, ya lo confesé, ya no tengo que volver a hablar de eso, pero usted se perdona. Y voy a luchar para no volver más a ese lugar. Amén. Y entonces continuar nuestros caminos en Dios. Nosotros ya fuimos perdonados, también debemos perdonar. Recordemos que nosotros ofendimos a Dios y Dios ya nos perdonó. Entonces desde ahí nosotros vamos a ver a los demás hermanos. Desde el punto de que ya nosotros fuimos perdonados. Y si fuimos perdonados era porque necesitábamos un perdón por algo que nosotros ya habíamos cometido,
¿qué? El pecado de que nosotros somos pecadores. Entonces nosotros necesitamos el perdón y perdonar. Segunda palabra que nosotros vamos a ver en esta mañana es: hoy estarás en el paraíso. Lucas 23, 43. Yo quiero que lo busquen ahí. Yo sé que lo podemos tener. Lucas 23, 43. Ahí tenemos la segunda palabra en esta mañana. Dice la escritura: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Aquí el Señor le dijo a uno de los dos ladrones que fueron crucificados juntamente al lado de él, juntamente con él ahí. Se estaban burlando. Primero era una burla y todo eso, pero después uno de ellos reconoció que el que estaba ahí en la cruz no había cometido ninguna falta. No había hecho nada para estar ahí en la cruz. Mas sin embargo, este reconoció y dijo: nosotros sí hemos hecho acciones desagradables que nos tienen aquí y nosotros merecemos estar aquí. Pero este no ha hecho nada. Entonces se dirigió al Señor: acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Y Jesús le dice estas palabras: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bueno que nosotros tenemos, amados, esa promesa. Qué bueno que nosotros podemos disfrutar de esa promesa, de que nosotros vamos a estar con el Señor en el paraíso. Alabado sea el Señor. Tenemos una promesa y una esperanza que los que no tienen a Cristo no tienen esa esperanza. Ellos no tienen esa esperanza. Los impíos, los incrédulos no tienen esa esperanza que tú y yo tenemos. Simplemente hecho de nosotros reconocer a Cristo en nuestras vidas, ya nosotros tenemos el paraíso prometido. Amén. Amén. Dice el Señor: hoy estará conmigo. Un día nosotros estaremos con el Señor en el paraíso, cuando el Señor decida, sea que Él nos mande a buscar, o sea que nosotros: Señor, ahí nos vamos. O sea, cuando Él venga junto con todos los redimidos, nuestros hermanos que ya duermen, los que se fueron adelante, que ya duermen, que están en la presencia del Señor, los que duermen, cuando el Señor venga, a la final trompeta, los muertos en Cristo Jesús se levantarán primero. Ellos resucitarán primero con un cuerpo transformado. Recordemos que los que ya se fueron, nuestros hermanos en Cristo, que ya están durmiendo, ellos se van a levantar, porque ellos se van a levantar del polvo y se van a levantar con un cuerpo transformado. Y nosotros, los que vivimos, todos nosotros que estamos vivos todavía, entonces seremos levantados y ahí nuestro cuerpo se va a transformar. La Biblia no da mucho detalle de cómo será ese cuerpo, pero lo importante es que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que vivimos seremos levantados juntamente con ellos para recibir al Señor. Aleluya, al que resucitó al tercer día, para recibir al Señor en el aire. Y estaremos, dice la Biblia, para siempre estaremos con el Señor. ¿Cuántos bendicen al Señor por eso? Entonces el Señor viene a buscar a su pueblo y vamos a celebrar la gran boda del Cordero. Aleluya. Porque déjenme decirle, y un día voy a hablar de esto cuando estemos hablando, una serie que vamos a hablar también de la iglesia. Pero recordemos, nuestro Señor Jesucristo en la tierra vino con una misión específica de parte de su Padre Celestial, y es redimir al pecador. Y ahí vamos nosotros. Dentro de esa redención, Él no vino para buscarse una novia o para casarse. Cristo vino para dar toda su vida a la obra de Dios. Y esos 3 años y medio que duró, lo duró predicando el evangelio, hasta que finalmente, como estaba escrito, iba a entregar su cuerpo, iba a entregar su vida en muestra de que su mensaje es verdadero. E entregó su vida, pero al tercer día la retomó de nuevo. Pero Cristo, Dios no le dio una novia. Como Él era humano, en su humanidad, no vino a buscar una novia, no vino y se casó y tuvo hijos, porque Él vino con un plan especial.
Pero déjeme decirle que todo eso, como él vino y cumplió el plan especial de Dios, Dios no le iba a reservar una novia a Cristo. Él se la iba a dar. Y es por eso que tú y yo como iglesia, nosotros como redimidos, nosotros somos la novia de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo. Y un día estaremos en la gran boda del Cordero y tendremos un vestido resplandeciente. Aleluya. Un vestido resplandeciente. Él no tuvo una novia aquí porque la novia de él es una novia celestial. Y ahí somos nosotros, la iglesia. Por eso la iglesia debe mantenerse pura y sin mancha, incontaminada del pecado. Porque nosotros somos esa iglesia que es la novia del Cordero. Y Él viene a buscar a su novia. Él viene un día, como Él resucitó al tercer día, Él viene, Él prometió que va a venir un día a buscar su novia. Amén. ¿Cuántos bendicen al Señor? Amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Tercera palabra que tenemos hoy. Dice, mujer, he aquí tu hijo. En Juan 19, 26 y el 27 lo puede leer también. Dice la escritura: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Alabado sea el Señor. Yo me imagino el dolor cuando un ser querido se nos va. He tenido seres queridos que se me han ido, familia muy cercana, pero no tan cercano como, por ejemplo, ver a un hijo partir. Y aquí el Señor en la cruz, en su humanidad, viendo a su madre María, y que Él estaba en la cruz y ella sufriendo al ver a su hijo en la cruz, Él estaba pensando: yo no estaré con ella. Ahora, ¿quién la va a consolar a ella? Entonces Jesús le dice al discípulo que amaba: mujer, he aquí tu hijo. Porque es un momento de dolor para una madre ver a su hijo partir. Y por eso nosotros debemos estar consolando constantemente a las madres, familia, madres de aquí de la iglesia que ven uno de sus hijos partir. Porque Jesús aquí nos da una muestra de eso. Le dijo: mujer, he aquí a tu hijo, para que ella no quedara desconsolada y no quedara sola. Un texto, un mensaje, como tenemos facilidad hoy en día, una llamadita a esas madres que se le ha ido un hijo, una hija. Nosotros debemos estar ahí constantemente por el vacío que deja en el corazón de esa madre. Debemos también con esto tener una muestra de dar valor a nuestras madres. Nosotros los hijos que estamos aquí, que tenemos nuestras madres que todavía están viviendo, no podemos descuidar de un texto, una visita constante, una visita semanal, estar al pendiente y al cuidado de esas madres, nosotros poder darle amor, cariño, cuidado. Compartí a alguien, no sé, en el servicio de jóvenes anoche por Zoom, cuando estaban hablando, Natanael estaba hablando de la obediencia, y en ese momento él tocaba como un tema de igual que las madres lo que quieren no es muchos regalos, sino obediencia. Las madres lo que quieren es que los hijos estén ahí. Te trajo un regalo, pero cuando sale de ahí, entonces sale pataleando y chipiti. La madre quiere obediencia, la madre quiere compañía. La madre quiere compañía. La madre quiere que usted esté ahí al lado. Compañía, que usted le escuche, que usted esté con ella. Jesús le dijo: madre, mujer, he ahí a tu hijo. Que el hijo esté ahí, escucharla, hablarle, sentados, dedicarle ese tiempo.
vamos a darle valor a la mujer, nosotros los hombres levantando la mano, los hombres que estamos aquí, vamos a darle valor a las mujeres. Vamos a orar para que ni una mujer más caiga en manos de lo que es la violencia intrafamiliar. Vamos a orar para que sea el Señor poniendo sensibilidad en los corazones y que ya no haya una mujer más caída en manos de hombres que se levantan para maltratarla. Oremos por esto y pongamos también un granito de arena para que no haya más feminicidio. Orando, aconsejando, instruyendo a nuestros hijos, que ellos nos vean a nosotros, nuestros hijos nos vean amar a nuestras madres y así que nos vean amar a nuestras esposas, para que ellos lleven ese reflejo de que no podemos maltratarla ni en palabra ni en acciones, y con nuestras manos debe ser solamente para darle amor y caricias, no para maltratarlas. ¿Cuánto bendicen al Señor por esto? La mujer tiene dignidad y nosotros solamente tenemos que reconocerlo. No de que vamos a darle dignidad. ¿Cómo que le vamos a dar dignidad? Como que no tienen. Ellas tienen dignidad y nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente reconocerlo y apoyar la dignidad que ellas tienen, el valor que tienen. Nosotros debemos humillarnos ante Dios por eso. Cuarta palabra que quiero compartir en esta mañana es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15, 34. Dice la escritura: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso lo dijo Jesús en la cruz. ¿Por qué me ha desamparado? Jesús sintió el desamparo de su Padre. Pero ¿qué pasó aquí? Es que un Dios santo en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 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 un Dios santo no puede tener comunión con el pecado. Y en ese momento Jesús estaba cargando el pecado tuyo y el pecado mío, el pecado de toda la humanidad. Y es por esto entonces que Él sintió la soledad de su Padre, porque es un Dios santo que requiere santidad para entrar a su presencia. Y en ese momento Cristo estaba cargando el pecado tuyo y el pecado mío. Por lo tanto, eso es separación con Dios. Por cuanto han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. En ese momento Jesús estaba separado del Padre porque Él estaba cargando el pecado tuyo y el pecado mío. Mira lo que se estaba enfrentando Jesús: ser separado de su Padre para cargar nuestro pecado. No hay cosa más terrible, que estar separado de Dios. Para mí, yo pienso, como leí en un momento, que no hay infierno más grande y más profundo y más terrible que estar separado de Dios. Eso es un verdadero infierno, estar separado de Dios. Y cuando nosotros caminamos en nuestros delitos y pecados, olvidándonos ya de que fuimos perdonados, olvidándonos de que Dios nos levantó, nos salvó, nos santificó, nos redimió, nos limpió, cuando nos olvidamos de eso y caminamos en nuestros delitos y pecados, entonces estamos caminando de espalda a Dios. El mundo ofrece cosas que te emociona y te emociona y te emociona y te emociona. Te distrae, el mundo te distrae, tiene muchas cosas para distraerte. Pero Dios y sus caminos es lo mejor que nosotros podemos experimentar. Quinta palabra. Jesús dijo: tengo sed. Juan 19, 28. Jesús dijo: tengo sed. Juan 19, 28. Dice la escritura: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Aleluya. O sea, Jesús
tuvo sed. Es que Jesús tenía un cuerpo humano y Él tenía las mismas necesidades que tú tienes. Él tenía las mismas necesidades porque era humano. Recordemos también que tuvo hambre y cuando estuvo en el desierto, llevado por el Espíritu, pero Él tuvo hambre allí cuando estaba ayunando. Y cuando estaba ayunando y tuvo hambre, fue entonces la tentación, pero esa piedra conviértela en pan. Allí se menciona que tuvo hambre, pero no se menciona que tuvo sed. Pero entendemos nosotros que cuando uno come tiene deseo de tomar, pero no se menciona ahí que tiene sed, sino solamente que tiene hambre. Esto nos da a entender que Jesús tenía un cuerpo humano con las mismas debilidades, necesidades que tú tienes. Pero a diferencia de Él, que Él decidió mantenerse firme en el propósito, en el llamado y en la vocación que Dios tenía para Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo me imagino que, como dice la Escritura, que Jesús tenía sed, todavía sigue teniendo sed. Dios tiene sed, sed de justicia. Hoy en día se está hablando por la justicia social, pero la justicia social que se está proclamando, eso está entre comillas, eso también tiene algún mensaje por detrás. Hay algunos puntos que son muy buenos, pero hay otros puntos que se está hablando que son realmente chocantes para la fe cristiana y chocantes conforme a las Escrituras. Porque todo lo que la ONU está promoviendo a través de una doctrina del humanismo, que es la doctrina del hombre postmoderno, y todo lo que ellos creen, realmente uno vemos cosas que están presentando que se parecen muy bien. Qué bonito, qué bueno. Una de ellas es el aborto. Y comienza el aborto con las 3 causales. Y mire, las 3 causales, uno diría, oye, conscientemente, pero las 3 causales, amados, es un asesinato claro y puro. No, porque si no congenia entonces esa vida con la vida de la madre, pero ¿quién tiene la autoridad para determinar que no puede vivir? Porque entonces va a ser un niño especial o una niña especial. Pero entonces no son seres humanos que valen y cuentan, que tienen un corazón que respira. O sea, qué crueldad. ¿Y de qué justicia social se está hablando? Si entonces aferrándonos a la justicia social estamos cometiendo injusticia. No es posible. Entonces, ¿cómo es posible que, por un asunto de violación, pero qué culpa tiene el niño que está ahí? Y entonces el violador está afuera y cuando lo toman preso paga una fianza y está libre. Entonces el niño va a pagar eso. El niño indefenso porque no puede hablar, porque no se puede defender. Cuando le van a poner entonces el alicate para alarlo dentro del vientre, hay videos que muestran cómo el niño corre, porque es parte de su cuerpo. Es igual que nosotros cuando damos un tropezón con un dedo. Hay dedo más chiquitico. ¿Cómo uno dice? El meñique. De eso un majón en el meñique para que usted vea. Pero ese hay dedos chiquiticos, pero de eso un majón en el meñique para que usted vea. Y cuando están entrando el alicate para alarlo, porque es así, el alicate para alarlo, para desprenderlo, comienzan a correr en el vientre. ¿Qué culpa tiene el niño de que hubo un desaprensivo y que tomó esta joven o esta mujer? ¿Qué culpa tiene? Vamos a darlo en adopción. Pero que entonces aquí en este país lo que hay que arreglar es el sistema de adopción. Porque aquí sale caro, el sistema de adopción sale carísimo por miles y miles de pesos. Pero un aborto entonces le sale, compra esto. Un aborto allí. Entonces lo que hay que arreglar es ese proceso de adopción que tiene nuestro país, también para que las personas puedan tener acceso a esos niños que no tienen padre, que no tienen una madre y que puedan adoptarlo, que hay muchísimas familias dominicanas que quisieran adoptar un niño, pero el proceso es tedioso, y otras personas del extranjero quisieran venir a adoptar un niño, pero el proceso es tedioso. Oremos al Señor que todo eso nuestros gobernantes también puedan facilitarlo. ¿Cuántos están dispuestos a orar por eso? Amén, oremos. Gloria a Dios. El Señor tiene sed de justicia, sed de tu alabanza, sed de adoración, sed de oración. El Señor tiene sed de que nosotros le adoremos, que glorifiquemos su nombre. Ahorita decía Natanael, oye, hay una persona que cuando están brincando y le preguntaron, ¿y por qué usted brinca tanto en el servicio? Ay, que yo tengo tanto que agradecer.
El Señor tiene sed de eso, de ver gente que estén dispuestos no solamente a brincar, no. Si usted va a brincar con conciencia, una adoración con conciencia, alabanza, adoración, exaltación al Rey. El Señor tiene sed de nuestras oraciones. ¿Qué tiempo pasamos delante de Él orando, hablando con Él? Tenemos que orar, tenemos que buscar al Señor. Tenemos que tratar de buscar ese espacio, ese tiempo, donde cuando nos levantemos, que lo primero no sea el celular, a ver cuántos mensajes, sino ver qué Dios tiene para mí, qué mensaje yo no escuché ayer de parte del Señor, y yo entonces voy a aprender mi oído celestial para yo escuchar lo celestial, para que el Señor me dé los mensajes que Él quería decirme el día anterior. Pero no, nosotros lo primero que tomamos es el celular, porque hasta para ahí, para alumbrarnos. Lo voy a poner ahorita. Nosotros necesitamos dedicar más tiempo, nuestro oído, a lo que Dios quiere decirnos a través de su escritura, a través de la palabra. Ay, que tan difícil leer, pero Dios tiene sed de escucharte, de verte leer su palabra. Ahí está el plan de Dios para ti. Oh, si Dios me hablara, lee la Biblia. Oh, si Dios me dijera algo sobre esto, lee la palabra. Dios tiene sed de escucharnos a nosotros. Dios tiene sed de escuchar nuestras oraciones, nuestra alabanza, nuestra adoración. Sexta palabra. Jesús dijo, consumado es. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué dijo Jesús? Consumado es. Quiere decir esto, he terminado, he acabado. Y ahí entonces el Señor entregó el Espíritu. ¿Cuántos de nosotros el Señor nos ha hecho un llamado? ¿Cuántos de nosotros ha visto al Señor cumplir su plan, el propósito aquí en la tierra? Ahora yo te pregunto, amén, dijo, amén, es amén. Es amén, dijo, es amén. Estamos hablando de la alabanza, entonces quiere alabar y quiere adorar. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí? Dice, ¿está dispuesto a cumplir con el plan y el propósito de Dios? ¿Está dispuesto a cumplir con el plan y el propósito de Dios? Yo te pregunto, hermano, ¿estás tú dispuesto a cumplir con el plan y el propósito de Dios? Jesús cumplió su plan aquí en la tierra. Él cumplió su plan y su propósito aquí en la tierra. Él vino a cumplirlo y Él dijo, consumado es, he terminado. Ahora te pregunto, ¿estás tú cumpliendo con el plan de Dios, el propósito de Dios contigo aquí en la tierra? ¿Estás tú cumpliendo con la voluntad de Dios? Lo que tú estás haciendo, ¿qué te motiva a hacerlo? ¿Te motiva a Dios? ¿Te motiva la gloria de Dios? ¿Te motiva tú mismo? ¿Tienes tus intereses tú mismo personales? ¿O te está motivando Dios? ¿Quién te motiva a hacer lo que hace? ¿Quién está impulsando a hacer lo que tú haces? ¿Dios? Él vino, Jesús vino y cumplió. Él vino con un plan, Él vino con un proyecto. Él no vino al azar, yo voy a ver qué me pasa allá en la tierra, a ver qué hago. No, Él vino con un plan de parte de Dios. Él vino con un propósito de parte de Dios. Ahora te pregunto, ¿cuáles son tus planes delante de Dios? ¿Cuál es tu propósito delante de Dios? ¿Cuáles son tus metas delante de Dios? ¿Estás tú cumpliendo esas metas conforme al plan de Dios? ¿Está Dios guiándote en esos planes, en esas metas? Nosotros debemos ser personas que hagan un plan, una meta, un plan. Señor, mira, tengo este propósito para este tiempo, este plan. Y ver que Dios está cumpliendo ese plan en tu vida. Y ver que Dios está obrando. Y ver que Dios está moviendo. ¿Estás tú viendo el plan de Dios en tu vida? ¿Está Dios moviéndose conforme a la voluntad de Él para ti en tu vida? Eso es importante para que al final entonces podamos decir, he cumplido. Comencé bien y terminé bien. Gloria al Señor. Séptima palabra. En tu mano encomiendo mi espíritu, dice el Señor.
en tu mano encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Alabado sea el Señor. Jesús puso su vida a disposición del Padre. Jesús puso su vida a disposición del Padre. Padre, he aquí, ya entrego todo. Así mismo, como su Padre le dijo lo que tenía que hacer, así mismo vino Jesús y lo hizo. ¿Estamos dispuestos nosotros a entregar, si es necesario, nuestras vidas para que Dios se glorifique? ¿Estamos dispuestos nosotros, si se levanta una persecución en nuestro país, una persecución en contra de los cristianos, estamos nosotros dispuestos a seguir en la fe cristiana a pesar de la persecución? ¿Estamos nosotros dispuestos a morir, si es necesario, por la fe en Cristo Jesús? ¿Estamos nosotros dispuestos a redarguir? ¿Estamos nosotros dispuestos a defender la fe cristiana hasta morir, si es necesario? Así como lo hizo Esteban. Esteban, siendo el primer mártir cristiano, en Hechos capítulo 7, Esteban siendo el primer mártir cristiano, el primero que muere a causa de la fe cristiana. Y él, siendo apedreado, cuando comenzaron a apedrearlo, le dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Comenzó con la primera palabra de Jesús en la cruz. Jesús lo que dijo fue eso: perdónalo. Y dice Esteban: perdónalo porque no saben lo que hacen. Y Esteban finalmente terminó con las 7 palabras de Jesús. Y Esteban, ya moribundo, dice: en tu mano encomiendo mi espíritu también. Estuvo dispuesto. Ahora yo pregunto, ¿estamos nosotros dispuestos, si es necesario, morir por la fe cristiana si se levanta una persecución? ¿Estamos nosotros dispuestos, si nosotros tenemos que pasar por la gran tribulación? ¿Está usted dispuesto a pasar la gran tribulación? ¿Está usted dispuesto a ver que se levante viento, marea, dificultades, tempestades, que usted no tenga para comprar comida, que usted no tenga dinero, que no tenga alimento? ¿Está usted dispuesto a mantenerse en la fe cristiana? Esto es importante. Son preguntas retóricas. Jesús dice aquí que ya encomendó su espíritu al Señor. Entregó todo ya. Ya lo que tenía que hacer era entregar. Lo único que le faltaba a Jesús, después de haber cumplido todo, consumado es. Entonces aquí dice: entregó su espíritu. Esteban dijo: perdónalo. Y después dijo finalmente: en tu mano encomiendo mi espíritu, Señor. Debemos encomendar nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser, todo lo que somos, debemos encomendarlo al Señor. Hay mucha distracción en estos tiempos. Esta pandemia, por un lado, ha fortalecido a mucha gente, pero por otro lado, esta pandemia ha debilitado la fe de mucha gente también. Y por eso yo te pregunto: ¿está dispuesto a llegar hasta el final? ¿Ser fiel hasta el final? ¿Está dispuesto a ser fiel hasta el final? Si tenemos que correr a la montaña porque aquí nos están persiguiendo, ¿está dispuesto a correr a la montaña por la fe cristiana? ¿Está dispuesto a guardar la fe como estos mártires del primer siglo, segundo siglo, que estuvieron dispuestos a pelear hasta la última, hasta el último golpe? No peleando como los gladiadores de antes con espada, no, peleando la batalla de la fe en oración, en perseverancia, en persecución. ¿Está dispuesto a seguir la voluntad de Dios, pase lo que pase, cueste lo que cueste? Si te tienes que mover de este barrio a otro barrio, ¿está dispuesto a seguir al Señor? Si te tienes que mudar en Santo Domingo, ¿está dispuesto a seguir al Señor allá en Santo Domingo? Si tienes que ir a cualquier país de Latinoamérica, a cualquier país del mundo, ¿está dispuesto a seguir la fe en el Señor? ¿No va a negociar tu fe? Eso es importante. Jesús estuvo dispuesto y entregó ya su espíritu. Y último: Padre, ya me entrego a ti. Es necesario una entrega real. Es necesario una entrega real y una renuncia. Entrega y renuncia.
para seguir fielmente al Señor. Finalmente, quiero terminar con esto. Quiero, por favor, se pongan sobre sus pies. Y quiero terminar con Lucas 24. Lucas 24, verso 1 al verso 12. Porque nuestro Señor, Él entregó su espíritu, encomendó su espíritu en la cruz del Calvario, porque ya había entregado todo, ya no le faltaba más nada que entregar. Allí entonces iba a entregar su vida para el tercer día, entonces Él volverla a tomar. Y en Lucas 24, del 1 al 12, dice la Escritura. ¿Todos lo tienen ahí? Dice así la Escritura: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¡Aleluya! No hallaron el cuerpo. No hallaron el cuerpo. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. Pero no fue muerto que lo pusieron allí, claro que sí, pero esa tumba fría no lo podía retener. Dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creyeron. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. La tumba está vacía. ¿A dónde está Cristo ahora? Reinando en nuestros corazones. ¿Cuántas personas todavía no han conocido a Cristo? ¿Cuántas personas desconocen al Señor? Necesitan que tú y yo vayamos y le llevemos la palabra del Señor. Que Jehová te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que alce sobre ti su rostro y que ponga en ti una mega archa abundante y sobreabundante paz. Oremos en este momento. Padre, gracias te damos. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra leída, hablada, meditada, explicada y predicada. Que tú traigas revelación y entendimiento a nuestros oídos. Tu palabra dice que la fe viene por el oír, y oír tu palabra. La hemos leído y me ha dado la oportunidad y el privilegio, siendo guiado por tu Espíritu Santo, para predicarla, para explicarla. Que tú, Señor, nos ayude a nosotros a ser corazones de terreno fértil para nosotros practicar y vivir conforme a tu palabra. Que tú nos guíes a todos nosotros, a nuestros hogares, a los respectivos lugares en esta mañana. Esto te lo pido en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Dale un aplauso.